Pues sí, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres real en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estamos cantando a un Dios real que sentimos y que comprobamos que es y que está vivo en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que lo llena todo. Tú eres el que da sentido a todo. Tú eres el que da sentido a nuestras vidas. Tú eres el que da sentido a esta iglesia. Señor, y queremos alabarte y bendecirte y queremos que estas canciones que hemos cantado hayan subido hasta tu santo templo. Que tú, Señor, la hayas escuchado con agrado y que realmente hayan salido de lo más profundo de nuestros corazones, Señor. No es fácil cantar, que queremos menguar para que tú crezcas. Porque sabemos también las consecuencias de quebrantarnos, de saber lo sencillos que somos, lo poco que somos ante ti. Y, Señor, queremos que eso siga siendo así, porque así nos damos cuenta que tú eres el que obra en nuestras vidas y que nosotros no somos nada. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia que no tiene fin y que además es inmerecido, que no merecemos ninguno de nosotros, Señor, pero que es por ti que lo tenemos y que lo experimentamos. Señor, que en esta mañana podamos seguir alabándote, escuchando tu palabra, que todos podamos aprender y que tu Espíritu Santo redarguya, corrija, guíe, exhorte, enseñe a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, para que seamos cada día mejores, para que cada día te demos más la gloria a ti y para que, Señor, tú recibas el honor por siempre y tu palabra sea proclamada a este mundo que tanto te necesita. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Os dejo ahora que os vayáis. Pues buenos días a todos, queridos hermanos. Es que estos días de antes, pensando en compartir la palabra con vosotros y saber que no ibais a estar aquí presentes, sino que ibais a estar detrás de una cámara, la mayoría por lo menos, pues se hace un poco complicado. La verdad que los nervios fluyen y eso que oraba, ¿no? Que nos sentimos tan poca cosa y tan débiles y tan inexpertos y con tan pocos recursos para poder hacerlo bien. Pero sabemos que el Señor es el que está ahí. Gracias a Dios que es el Espíritu Santo el que obra, el que trabaja y el que enseña. Y nosotros somos instrumentos en sus manos y espero pues serlo en esta mañana. Pues quería en esta mañana lanzaros una pregunta para comenzar. ¿Qué es lo que te hace perseverar en tu vida? ¿Qué te hace continuar, seguir, persistir, insistir y avanzar? Esa es la pregunta que quiero lanzarte al principio, porque hoy vamos a estar hablando de una iglesia perseverante. La mayoría de vosotros sabéis, si nos habéis estado siguiendo en los últimos cultos, habéis estado viendo los cultos, acompañándonos. Pues estamos hablando de los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, donde se habla de los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Hasta aquí ya hemos hablado de 5 de ellas, no sé cuántos de vosotros acordáis, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y de Sardis, fue la semana pasada. Hoy ya vamos por la 6ª y nos toca la iglesia de Filadelfia. Así que me gustaría que me pudierais acompañar en la lectura, por supuesto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en los versículos del 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Y qué conocemos de la ciudad de Filadelfia? ¿Qué sabemos de ella? En primer lugar sabemos, y vamos a hablar un poco geográficamente, que la ciudad de Filadelfia está construida encima de una placa tectónica que estaba en continuo movimiento. Era una zona de continuos terremotos. Incluso, fijaros, cuando estaba preparándome la predicación, estaba buscando diferentes cosas sobre Filadelfia y he visto que hoy, en esta misma semana, el miércoles pasado, hubo un pequeño terremoto en la ciudad. Fijaros que hasta hoy en día los terremotos siguen dándose. Obviamente, el paso del tiempo no ha hecho que eso cambie. Pero fue en el año 17, en el primer siglo, cuando la Iglesia sufrió un gran terremoto. Y no solamente afectó a ella, sino también afectó a otras de las iglesias que ya hemos mencionado. Pero en este caso, a la iglesia de Filadelfia, lo que le ocurrió es que fue destruida casi por completo. No solamente en el año 17, sino parece que en otros años también, más tarde, volvió a ser destruida y bueno, tuvo un proceso de destrucción y de reconstrucción. En el caso de Filadelfia, en el siglo XVII, después de ser destruida, el emperador Tiberio la reconstruyó. Y de hecho, pues también promovió que la ciudad no pagara impuestos para ayudarla un poco a seguir adelante. El hecho de que hubiera tantos terremotos provocó que la mayoría de los ciudadanos no vivieran en la ciudad, sino que lo que ellos preferían era vivir en los extramuros, salir fuera de la ciudad, vivir fuera, porque dentro de la ciudad era un riesgo vivir. Estaban cayendo constantemente cascotes, parece ser, eso es lo que dicen los historiadores, caían cascotes de los muros o tenían que estar poniendo barreras en las murallas para que no se destruyeran. Entonces preferían vivirlas afuera. Y bueno, vivirlas afuera tampoco supongo que sería tan malo porque era una zona fértil y era una zona en la que había plantado muchos viñedos. Y eso hizo que la ciudad fuera muy conocida durante el Imperio Romano por la exportación. De hecho, hoy en día todavía es una ciudad que comercialmente pues, se destaca por eso y los viñedos siguen allí, no han dejado de existir. Otra de las cosas que sabemos es que la ciudad fue construida expresamente con una motivación. Fue construida, parece ser, sobre el 189 a.C., en pleno auge de la cultura helenística, en pleno auge cuando se quería transmitir toda esa cultura a todo el Imperio Romano. Y parece que esta ciudad era una puerta abierta para la entrada de esa cultura, del idioma griego y también de la cultura helenística, que es la que en ese momento se daba. Y efectivamente fue así. Se construyeron muchos templos en la ciudad y fue una ciudad que incluso se la llegó a denominar en algún momento la pequeña Atenas. Y otra de las peculiaridades de esta ciudad fue su cambio de nombre. En primer lugar fue llamada Filadelfia, su fundador, que fue Eumenes II, en honor de su hermano, por amor a su hermano, puso el nombre de Filadelfia a la ciudad. Pero cuando la ciudad fue destruida en el siglo XVII y reconstruida por Tiberio, como he dicho, se le cambió el nombre y se la llamó Neo-Cesarea. Pero 50 años más adelante, cuando cambió el emperador, o estaba el emperador Vespasiano, también se la volvió a cambiar de nombre y se le puso el nombre de Flavia. Bueno, no sabemos si después siguió llamándose o recordándose con el nombre de Filadelfia. Parece ser que sí, porque en el momento que se escribe Apocalipsis estamos en los años 90 más o menos. Entonces, posiblemente el nombre de Filadelfia seguía presente, pero oficialmente la ciudad había ido cambiando de nombre. Y hoy en día, pues la ciudad sigue arriba, sigue en pie y se llama Alasehir. Pues si tenéis curiosidad por conocer la ciudad, ver alguna foto, Alasehir es su nombre. Esto es en cuanto a la ciudad, pero ¿qué sabemos en cuanto a la iglesia? Pues lo que sabemos en cuanto a la iglesia
Parece ser siempre parece ser porque no hay datos oficiales, pero sí en lo que ha venido registrándose a lo largo de la historia, es que la iglesia estaba formada tanto por judíos que habían sido expulsados de la sinagoga de la ciudad, como por gentiles que se habían convertido. Los judíos que habían sido expulsados era porque se habían convertido, obviamente, al cristianismo también, y los habían expulsado. Por eso la iglesia estaba en continuo conflicto con la comunidad judía que vivía en la ciudad. También sabemos de la ciudad, y también parece ser que fue fruto de la obra evangelística de la iglesia de Éfeso en el tiempo en el que Pablo estuvo allí durante 3 años. También sabemos, y eso sí lo confirma la palabra, que Pablo dice que predicó la palabra por toda Asia y que toda Asia escuchó el mensaje de salvación. Así que parece ser que fruto de ese trabajo evangelístico, especialmente desde la iglesia de Éfeso, donde también estaban Priscila y Aquila, donde también llegó en algún momento Apolo, este mensaje fue proclamado y fueron surgiendo las diferentes iglesias, entre ellas la de Filadelfia. Parece ser que era una iglesia poco numerosa y también por las diferentes circunstancias de la ciudad y por todo lo que había vivido y experimentado, parece ser que tenían pocos recursos. Pero lo que sí se sabe es que fue una iglesia misionera, que todo eso no impidió, el poco número de personas o los pocos recursos o las circunstancias de la propia ciudad no impidieron que fuera una iglesia misionera que predicaba y que proclamaba el mensaje que había aprendido. Es por eso que el Señor, en este mensaje que hemos leído, no solamente reconoce su poca fuerza, o pone en claro que tienen poca fuerza, pero destaca claramente que han permanecido en la palabra, que han perseverado en la palabra y que no han negado su nombre. Y esto es una de las cosas principales que vamos a pensar en esta mañana de esta iglesia. Una iglesia que permaneció en la palabra del Señor y una iglesia que permaneció obedeciendo al Señor Jesús y no negando su nombre en ningún momento. Filadelfia y Esmirna son las únicas iglesias a las que el Señor no les reprocha nada. Eso no quiere decir que fuera una iglesia perfecta. Creo que es obvio y está claro que ninguna iglesia es perfecta porque ninguno de nosotros somos perfectos y la iglesia está formada por personas. Pero el Señor no le reprochó nada, sino que alabó lo que habían hecho bien. Además, otra de las cosas que me gustaría destacar y que también he leído de algunos historiadores y algunos estudiosos de la palabra y de todo este tema, es que la iglesia de Filadelfia es la única que ha permanecido hasta nuestros días. Por su perseverancia en la palabra, por no haber negado al Señor, el Señor le promete en este mensaje diferentes cosas. En primer lugar, en el versículo 8, que no se me pase la página, le dice que pondría ante ella una puerta abierta que nadie puede cerrar. Parece ser que esta promesa estaba referida a lo que ya la propia iglesia estaba haciendo, a la proclamación y a la predicación de la palabra. Muchos de ellos ya habían experimentado el haber sido expulsados de la iglesia, de la sinagoga, entre comillas, expulsados del pueblo de Dios. Pero el Señor aquí claramente les expresa que ha puesto ante ellos una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Quién mejor que ellos podían entender que esa puerta que parecía haber estado cerrada por la sinagoga de los judíos estaba abierta para salvación? Porque el Señor ha abierto la puerta de la fe, como Pablo dice también en una de sus cartas, a todas las personas, a todos los gentiles, a todo aquel que se acerca a Él. Otra de las promesas está en el versículo 9, cuando dice que los judíos de alrededor, aquellos que están atacando a la iglesia, un día la alabarán y un día se postrarán delante reconociendo que Dios ama a la iglesia, que reconocerían que realmente Dios estaba obrando a través de esa iglesia. Esa fue una promesa que la iglesia recibió. En el versículo 10, la promesa que se le da a la iglesia es que Dios la guardaría del tiempo de prueba. Y muchas veces pensamos que cuando Dios nos promete que nos va a guardar de un tiempo de prueba es que nos va a evitar esa prueba. Pero eso no es lo que se refiere aquí.
La palabra guardar en este sentido lo que quiere decir es que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia complicada que fuera a venir a este mundo para probar al mundo, como dice, la iglesia sería guardada. Dios cuidaría de la iglesia en medio de esa circunstancia. No que no la pasara, sino que Dios cuidaría de ella. Y por último, en el versículo 12, la promesa es que Dios escribiría su nombre sobre ella como signo de permanencia eterna. Como he dicho antes, la ciudad había cambiado muchas veces de nombre. Dependiendo del emperador, cambiaba el nombre. Esta promesa lo que decía, lo que mostraba, es que el Señor pondría su nombre sobre su iglesia por la eternidad. Ya no habría más cambio de nombre. Ese era el nombre del Señor Jesús para la iglesia suya en Filadelfia. Pero en esta mañana quiero llevaros a pensar otra cosa. Esto ha sido como un resumen. ¿Qué hizo que esta pequeña iglesia, con poca fuerza, con miedo a posibles terremotos, con conflicto con los judíos de alrededor, rodeada de la influencia de la cultura helenística que promovía la idolatría, las filosofías humanas, la lujuria, con pocos recursos, con poca gente, qué hizo que esta iglesia perseverara? A eso quiero llevaros en esta mañana. ¿Qué es lo que provocó o promovió que esa iglesia permaneciera? Yo os pregunto, ¿fueron sus objetivos? ¿Sus recursos? ¿Sus circunstancias? ¿Su planning semanal? ¿Lo que hacían cada día? Hermanos, yo tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Creo que la respuesta viene aquí. Y es que esta iglesia se sustentó en el Señor Jesús. ¿Y por qué digo esto? Quiero presentaros en esta mañana a ese Jesús en el que se sustentó la iglesia. Quiero presentártelo a ti, que posiblemente nunca hayas hablado o escuchado de Jesús y de este mensaje de salvación, de este mensaje que solamente trae vida a aquel que lo acepta. Los versículos 7 y 9 de este pasaje nos van a ayudar a hablar de este Jesús. En primer lugar, Jesús es Dios mismo. El Señor Jesús se presenta en este versículo, en el versículo 7, como santo y verdadero. Solo Dios es santo. La santidad es su gloria. Su perfección es su esencia. Así que si Jesús se presenta a sí mismo como el santo, es que Él mismo está diciendo que Él es Dios. Pedro también dice de Él, y lo encontramos en el versículo en Juan 6, 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Pedro y los discípulos permanecieron en el Señor porque sabían quién era Jesús. Los versículos de antes de este versículo, Juan 6, 66, dice que muchos abandonaron a Jesús porque no lo entendían, porque no compartían el mensaje que él estaba proclamando. Pero Pedro afirma que ellos saben quién es este Jesús y por eso permanecen en él. Pero cuando Jesús dice que él es el verdadero, también se está identificando con Dios. En 1 de Juan 5:20, Juan también dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Jesús se presenta como Dios mismo a esta iglesia de Filadelfia. Y si se presenta así, es porque sabe y ve y reconoce en sus obras que ellos han creído que Jesús es Dios mismo. Otra de las cosas que se nos habla también en el versículo 7 es que Jesús es el Mesías prometido que vino y en el versículo 11 que ha de volver. El versículo 7 dice que Jesús dice, yo tengo la llave de David. Esto nos lleva a una parábola, a un paralelismo en el Antiguo Testamento, donde se nos dice que el Mesías vendría del linaje de David.
Y en Isaías 6:9 se nos dice que el Mesías sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos ellos atributos de Dios. Pero además en el versículo 11 se nos recuerda que Él ha prometido volver a por su pueblo. Dice, yo vengo pronto. Juan 14 dice, desde el versículo 1, Jesús mismo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta iglesia había reconocido al Señor Jesús como el Mesías prometido, como el Mesías que desde la antigüedad se había enseñado al pueblo judío, como aquel que había de venir. Por eso esta iglesia se mantuvo firme en esa seguridad de que Jesús era Dios mismo, pero a la vez era el Mesías, que Dios mismo había venido a por su pueblo aquí a la tierra. En el mismo versículo 7 vamos a ver otra cosa sobre Jesús, y es que Él es nuestro juez y nuestro abogado. Dice el versículo 7, yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús es el único que tiene autoridad para salvar. Solo a través de Él y por medio de su sacrificio podemos obtener la salvación. Él es el que tiene la autoridad para mandarte al cielo o al infierno. Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Jesús no solo nos juzgará, juez de vivos y de muertos, el que te puede mandar al cielo o mandar al infierno, sino que Él es nuestro abogado y además ha provisto de la salida, ha provisto de la defensa para que podamos ir al cielo. Y esa defensa es que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna, como dice en Juan 3:16. Y esa salvación es gratuita, es por gracia, es por la misericordia y el amor de Dios. Y requiere solamente y únicamente de nuestra fe. Para todo aquel que cree en Él, Dios le da esa salvación. Dios abre esa puerta que antes hemos mencionado. Esa puerta de la fe abre la entrada al cielo, a la vida eterna. Y eso la iglesia de Filadelfia lo tenía muy claro. Y eso es lo que la iglesia de Filadelfia predicaba y es lo que la iglesia de Filadelfia enseñaba. Por último, en el versículo 9, podemos ver que Jesús es el autor de un nuevo pacto. Aquí vemos el conflicto entre el pueblo judío y los gentiles. El pueblo judío pensaba que la salvación solamente era de ellos, pero el Señor abre la puerta a toda la humanidad. No importa tu condición, no importa tu sexo, no importa tu raza, no importa tu profesión, no importa tu adicción. Dios tiene la puerta abierta para ti, para que entregues tu vida a Él, para que creas en Él y para que obtengas la salvación. Por supuesto, eso requerirá después de una vida de santificación, pero la salvación se obtiene a través de la fe y no importa
quién seas tú, porque la salvación no depende de ti ni de mí, la salvación depende del Señor Jesús. Efesios 2, 14 dice, del 14 al 22, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extraños y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Qué maravilloso sentirse parte de este pueblo. Qué maravilloso poder ser el pueblo de Dios, un pueblo que, no importa los terremotos que haya, se mantiene firme, porque se mantiene firme por el Señor Jesucristo, que es el que mantiene, que es la cabeza de la iglesia, que es la cabeza de su pueblo. Este Jesús es el que la iglesia de Filadelfia había conocido, en quien había depositado su fe, en quien había depositado sus fuerzas, en quien había depositado sus obras, perseverando en su palabra y no negando su nombre. Y hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana. Lo que nos debe hacer perseverar como iglesia no es nuestro edificio, no son nuestros recursos económicos, no son las circunstancias que nos rodean, no es la cultura que nos rodea, no son los buenos ratos, los mejores pastores o los mejores maestros. Es el Señor Jesucristo el que mantiene la iglesia. Solamente es Él el que tenemos que tener en nuestra mira. No importa que nuestra iglesia sea más pequeña o que tengamos menos personas. O tampoco importa que la iglesia sea la más grande del mundo con muchísima gente. Si el Señor no está presente, no es nada. Pero si el Señor está presente, esa iglesia, por pequeña que sea, perseverará por siempre y obtendrá todas aquellas promesas que el Señor le ha hecho, como le ocurrió a la iglesia de Filadelfia. Es Jesucristo mismo quien es Él y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, lo que debe ser el motivo de nuestra perseverancia hasta el fin. Y estoy hablando de nuestra espiritualidad, sobre todo por la pregunta que os hice al principio, ¿qué es lo que os hace perseverar, seguir? A veces lo pensamos para pequeñas cosas, pero es que en esas pequeñas cosas, para perseverar y seguir, si Dios no está ahí, posiblemente no podremos perseverar y seguir, porque no tendremos nada que nos ayude a seguir adelante. Pero como iglesia sí que tenemos que tener muy claro que Jesús es lo primero, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y no es por la recompensa, y no es por lo que Él nos ha prometido y que nos va a dar, sino por quién es Él. Me encanta el poema que dice, y estoy segura que casi lo sabréis de memoria, es un poema que no se sabe quién lo escribió, aunque se le otorga o se le dice que es de Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, no se sabe, de esa época, que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué bonito.